Había una cosa que a mí me tenía obsesionada hacía años, que era que por la morgue judicial pasaban cuerpos de desaparecidos. Yo me había enterado casualmente en el año 77 o 78 de esto, pero no tenía la prueba. Mi desesperación era tener la prueba. Porque justamente con este pensamiento diferencial, si yo hubiera salido a denunciar que pasaban y no tengo pruebas, queda en la mera denuncia. Yo quería la prueba para ver qué pasaba, no sé si me entendés, porque si no las pruebas desaparecen. Bueno, por una situación especial, tengo una prueba, logro tener una prueba. Y pido una investigación. Cuando voy a pedir la investigación, me acuerdo que viene gente de la asamblea y qué sé yo, buena gente, me empieza a decir que no haga esa denuncia, pues no voy a poder probar de que pasaron los cadáveres por ahí. Y yo, ustedes porque no conocen a la burocracia, sí lo voy a poder probar. ¿Cómo lo vas a probar? Porque si bien las autopsias se las llevó el ejército, hay algo sagrado en la morgue que se llama el libro copiador. Es decir, cada autopsia que se hace una copia. Esa copia se pone en un libro, se folía y se pega. Y eso no lo toca a nadie. Así que ahí vamos a encontrar las autopsias. Y exactamente ahí encontramos las autopsias. Cuando pedimos el libro copiador empezaron a aparecer las autopsias. Y en las autopsias lo que veías claramente, que la autopsia dice, hace una breve reseña de cómo pudo haber sido el hecho, según se lo informaron. Y después hace una descripción del cuerpo y el motivo de la muerte. Entonces pues, encontramos que era gente que había desaparecido, que había denuncias, que se las había llevado el ejército, la policía, lo que fuera, pero había denuncias previas, y en el cadáver, además de estar desnutridos y una cantidad de elementos más, había una enorme cantidad de heridas pre-mortem. Porque la descripción del... ¿Cómo vas a hacer un enfrentamiento si tienes heridas pre-mortem? Lo torturaste primero, esto era clarísimo, ¿te das cuenta? Y además, el tipo, como las lesiones del arma de fuego eran prácticamente encima, tenían todo lo que se llama el halo de Fish, la marca de la pólvora, es decir, podemos probar un montón de homicidios en función de los libros copiadores de la morgue. Digo, este es un poco... Y yo no lo saqué antes, digo, no porque no lo supiera, sino porque quería la prueba. Porque si yo hubiera gritado en ese momento, sin prueba en mano, eso desaparece. Pero así no desapareció. Total, ¿qué apuro tenés? Muertos están, te das cuenta. Simplemente tengo que probar que no están. ¿Y esa denuncia fue una causa? Se hizo una causa muy grande, se trabajó mucho en esa denuncia, fue muy interesante porque nadie quería investigar la causa. Todos los jueces se excusaban, decían, no, pues yo soy amigo de Juan, de Pedro o de Diego, porque una de las cosas que descubrimos que una sala de la Cámara del Crimen había enviado las actuaciones a la justicia militar. Entonces estaban acusados los miembros de la... Entonces nadie quería meterse con ellos. Y además porque había una cosa grave que también había que... Cuando vos... Porque pueden autorizar a usar la morgue por otro que no sea el Poder Judicial, pero se debe hacer un acuerdo, se deben reunir los camaristas y deben decir, autorizamos a funar, y eso no se había hecho. Era todo por izquierda. Y la primera remesa de muertos que yo ubiqué, por lo menos, es la hija de Rodolfo Walsh, que llega un camión del ejército y tira el cadáver de ella y varios más, no era solo el de ella, a punto tal que después nos describen que quedó todo lleno de sangre el patio, la morgue, y en ese caso no pidieron autopsia, los obligaron a... Pero es el único caso. A partir de ese momento siempre se hicieron las autopsias.